Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, y un poco difícil hablar después de estas exposiciones, ¿no? Después de Mario, sobre todo, a quien conozco mucho y le tengo mucho respeto. Así que, bueno, tenía algunas cosas económicas para decir de la Argentina y ahora me da así como un poquito de plurito a hablar del tema económico adelante de él. Pero bueno, porque la idea era un poco también mostrarles cómo lo económico está impactando en lo político, ¿no? Y es sin duda un punto central en esto. Tengo el... Bueno, primero vamos a hablar un poco de la situación política, ¿no? Bueno, ustedes saben que nosotros estamos muy próximos a las elecciones. El 9 de agosto se realizan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y la semana pasada fue el cierre de las candidaturas. Les voy a contar un poco cómo viene la cosa, más allá de que los números todavía están en proceso, porque esto fue el domingo pasado. Y primero les quiero contar cómo está la situación actual hoy en Argentina en términos del humor social, en términos de las preocupaciones, qué es lo que le está pasando a la gente, ¿no? A esto que hoy llamamos la opinión pública y después tiene tanto impacto en lo político. Hoy la verdad que cuando nosotros le preguntamos a la gente, y acá ya hemos hablado mucho, todos han hablado mucho del tema de las expectativas, cuando le preguntamos a la gente cómo cree que va a ser la situación en los próximos meses, la verdad que en el último año tuvimos una mejora sustancial. Es decir, el año pasado el 60% de la gente decía que en los próximos meses a la economía le iba a ir peor. Ese número hoy es 30%, es decir, que se redujo a la mitad. ¿Por qué esto? Porque la realidad es que la situación concreta, la situación real de la economía no refleja esto. Bueno, tuvo algunas cuestiones que incidieron. Me parece que hubo expectativas muy negativas en términos de qué era lo que iba a pasar. Entonces la gente esperaba una inflación de 60, cuando era 30, 30 y pico, esperaba un dólar de 20. O sea, hay algunas variables en las cuales el común de la gente, ¿no? El núcleo más informado, presta mucha atención. Y la verdad es que también Argentina tuvo un proceso vive un proceso de falta de credibilidad. Entonces, no le cree a los organismos públicos, no le cree al INDEC, pero tampoco, y también le cuesta creerle a los medios. Entonces, las expectativas se basan en las sensaciones que tiene en relación a las variables cotidianas que maneja. Es decir, hay más desempleo o menos si tiene más o menos desempleo en su núcleo familiar y de amigos, y la inflación la mide en relación a si le alcanza o no, si sigue accediendo al consumo o no. Bueno, esta es una explicación de por qué las expectativas han mejorado mucho. Creo que también están en gran parte alimentadas por el próximo cambio y en el sentido que sea, o sea, cuando uno cruza si van a votar oficialismo u oposición, las expectativas aumentan de todas maneras, ¿no? Lo cual, bueno, como veíamos en algún punto, también tiene su punto débil, ¿no? Cuando las expectativas son muy altas, ¿cómo va a enfrentar el nuevo gobierno esas expectativas tan altas frente a lo que tiene que hacer, ¿no? Y entonces es un poco lo que vemos que le pasa a Dilma Rousseff o el mismo proceso que tal vez tienen ustedes en Uruguay. Entonces, hoy el humor social, cuando nosotros le preguntamos incluso por su situación personal, también había un 45% de gente que creía que su situación personal iba a ser peor el año pasado y hoy estamos en el término del 20%. Cuando le preguntamos después del 2015, es decir, después de la elección, bueno, las expectativas mejoran mucho más y el 15% solamente dice que las cosas van a ir peor. Por eso digo, hay que tener cuidado con el tema de las expectativas porque por supuesto que también hay como un overshooting de expectativas, ¿no? Bueno, obviamente todo esto impacta en la aprobación de la gestión del gobierno nacional. Como verán, la curva de la volatilidad que implica la aprobación del gobierno nacional es muy alta, tiene picos, subidas, bajadas. Ahí tenemos algunos de los ítems en los cuales se dieron estos cambios. En general, los mayores picos tienen que ver con cambios en temas económicos y fundamentalmente con temas emocionales. El mayor crecimiento del gobierno se dio con la muerte de Néstor Kirchner, donde el gobierno pasó de tener 30% de aprobación a 60% en solo una semana. Y después la verdad que bueno, tenemos algunas otras cuestiones que fundamentalmente tienen que ver con temas económicos, ¿no? Como la devaluación,
con también el tema de las elecciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy en la aprobación de la gestión del gobierno nacional? Tenemos 39% de gente que aprueba la gestión del gobierno contra 51% que la desaprueba. ¿Cómo es esto en términos comparativos? El peor momento del gobierno fue la crisis del campo en el 2008, donde llegó a tener 18 puntos de aprobación, hoy es 39. Es muy distinta la situación a la elección presidencial del 2011, cuando Cristina Fernández gana con el 54% de los votos, que estaba en 64% de aprobación. Hoy está con 39%. La verdad es que también lo que vemos es que la aprobación de la gestión del gobierno, en concordancia también con el aumento de las expectativas, con el aumento de la confianza, nosotros también tenemos varios índices de confianza en el gobierno, uno de los índices más confiables es el que elabora la Universidad de Itela y está también en el orden de los 40 puntos, que se condice con la aprobación de gestión de gobierno nacional que nosotros tenemos. Hoy ese 39, digamos, en el 2011, cuando Cristina saca el 54%, tenía 64% de aprobación, pero que fue creciendo en esos últimos 5 meses de 40 prácticamente a 64. Hoy estábamos en diciembre en 28 y hoy estamos en 39. Hay que ver, no nos olvidemos que en agosto son las elecciones, las PASO, ¿no? Las internas donde se dirimen las candidaturas de los candidatos que van a competir en octubre, pero la elección está en octubre, o sea que el gobierno todavía tiene posibilidad de seguir creciendo, vamos a ver cuál es el techo, ¿no? En principio, esta es hoy la situación. Bueno, acá solo esto es un tema muy, muy interno, quería mostrarles que ustedes saben, habrán escuchado que la provincia de Buenos Aires es lo que más pesa, porque es prácticamente el 40% del país, y es, digamos, el lugar donde el gobierno nacional tiene índices muy aceptables. Una variación en un punto en la provincia de Buenos Aires impacta muy fuerte en el resto del país. Y sin embargo hay otros distritos que siempre han sido mucho más refractarios y que si sumamos los 5 distritos más refractarios, digamos Santa Fe, Córdoba, bueno, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, son prácticamente el 30% del país, es decir que tenemos el 70% en esos 6 distritos. Bueno, la imagen de la Presidente de alguna manera también se condice, es un país absolutamente presidencialista y donde hoy el gobierno es el Estado, es la Presidenta y la imagen se condice bastante con la aprobación de gestión, ha ido mejorando también, tiene hoy 40 puntos de imagen negativa contra 30 de imagen positiva, viene decreciendo su imagen negativa también y vuelvo a repetir, esto también está alimentado por las expectativas de cambio. Creo que si Cristina fuera candidata, evidentemente la curva tal vez no sería esta. Hay una manera más contemplativa, ¿no?, de ver un gobierno cuando termina. No es lo mismo si la Presidenta hubiera tenido reelección. En términos de la sociedad, y ahora vamos a ver por qué muestro un poco esto, a ver, se habla, hoy la principal preocupación en Argentina es la inseguridad, en una pregunta de respuestas múltiples más del 80% responde esto, pero responde esto desde hace 10 años, es decir, que ha habido sucesivas elecciones y prácticamente la inseguridad se ha mantenido siempre en ese nivel del 80% y no ha sido un factor de cambio, ¿no?, entre oposición y oficialismo. De otro tema que también se habla es la corrupción. Fíjense que en una pregunta de respuestas múltiples está en el orden de los 25 puntos. Subió a 28 en el mes de febrero cuando mataron a Nisman o se suicidó Nisman, todavía no lo sabemos, pero de alguna manera esa marcha que hubo en febrero un poco reclamando por la muerte del fiscal incrementó la preocupación por la corrupción al 28% y al mes siguiente volvió al 25%, ¿no? Con lo cual, evidentemente, hay sí algunos temas que preocupan, como la inflación y el desempleo, más allá de que las expectativas vayan mejorando, siguen siendo temas centrales. Y si nosotros miramos la diferencia en qué pasaba en el 2011, vemos que en el 2011 la preocupación por la inflación y por el desempleo rondaba el 27-30% y hoy está en el 52-63%. Es decir, que las preocupaciones económicas pesan mucho más que en ese momento, que en el 2011, cuando el oficialismo gana la última elección presidencial. Es decir, que la situación
está mejorando, no llega todavía, por supuesto, en términos de las preocupaciones, en términos de la aprobación de gestión, de la imagen presidencial, a los valores que teníamos en el 2011 por parte del oficialismo. Esto es un poco la situación general en términos a cómo está la opinión pública, cuáles son sus preocupaciones y cuál es el humor social del argentino hoy. En relación a los candidatos, bueno, vemos los principales candidatos en línea de largada. Creo que todos deben haber escuchado hablar de ellos. Daniel Scioli, que es el candidato que representa al oficialismo. Las últimas novedades, digamos, del fin de semana era que hasta el momento se hablaba de que iba a haber una interna, ¿no?, en estas PASO de agosto entre dos candidatos oficialistas. Uno era Daniel Scioli, otro era Randazzo. Finalmente el oficialismo va a jugar con un solo candidato, va a jugar con Daniel Scioli, es el que encabeza las encuestas en términos de intención de voto y en términos de imagen positiva. Ha sido un dirigente que ha tenido siempre una imagen muy, muy constante, más allá de las caídas y subidas del gobierno, él se ha mantenido muy, muy constante, prácticamente sin variación. Mauricio Macri es quien lo secunda, es el candidato que la gente identifica con el cambio, le ha ganado la pulseada a Sergio Massa, que peleaba o pugnaba con él por ese lugar lo ha ganado Mauricio Macri. Ustedes saben que las elecciones ejecutivas son un juego de suma cero, hay uno que pierde y otro que gana, por lo tanto siempre terminan polarizándose y acá hay dos cuestiones en pugna, si queremos continuidad, si queremos cambio, ¿no? Y un poco ellos fueron los que hoy encabezan, ellos son los que encabezan hoy las preferencias de cada una de las posturas. Macri también ha crecido mucho en estos 2 últimos años en términos de imagen. Creo que ha roto con un prejuicio que había sobre él de un candidato que iba a trabajar para la élite y que iba a venir a privatizar todo. Creo que su gestión en la Ciudad de Buenos Aires, hoy es jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha roto un poco con eso porque prácticamente lo que mejor se valora de él es justamente la gestión del espacio público, la gestión del transporte público, de la escuela pública, del espacio público en su conjunto, y lo que vemos es que ha mejorado su techo, que ha mejorado su imagen y también ha subido su techo en términos de cuánto nunca lo votarían, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece Randazzo, que hoy está fuera de carrera, que era quien iba a disputar con Scioli esa interna. Sanz y Carrió, que son los que van a disputar con Macri una interna dentro de esa alianza. Y Di La Sota va a disputar con Massa también una interna en las cuales está claro que va a ser, que van a ser Scioli, Macri y Massa los candidatos, ¿no? A ver, no los quiero por ahí aburrir mucho con la política doméstica. Después, si alguno tiene alguna pregunta puntual para preguntar, para hacer de alguno de los candidatos o por qué algo de los candidatos lo hacemos en las preguntas, me parece mejor. Esta es la última encuesta de intención de voto que nosotros teníamos. Esto es previo a la designación del domingo de las fórmulas definitivas. En estas fórmulas definitivas termina quedando Daniel Scioli junto a Zanini como su candidato a vicepresidente, y ahora vamos a hablar un poco de esto. Macri termina consolidando su fórmula con Gabriela Michetti. Sergio Massa termina consolidando su fórmula con Sáenz de candidato a vicepresidente, que es el gobernador electo el jefe el intendente de Salta. Y, bueno, Margarita Stolbizer, Altamira, que están con menos posibilidades. ¿Cómo impactó en esta foto, que es antes del domingo, que era la última, una semana antes del domingo? ¿Cómo pudo haber impactado esto? Nosotros, todos los datos que yo les muestro surgen de una encuesta que nosotros hacemos sistemática todos los meses, en años electorales y no, donde vamos siguiendo y midiendo la evolución de los candidatos, de los dirigentes y demás. Es una encuesta muy grande, que tiene mucho trabajo presencial, telefónico, que tardamos como mínimo una semana en hacerla de trabajo de campo, estamos midiendo. La verdad que, a ver, acá hay algo un poco que se plantea. ¿Qué pasó con Macri? Bueno, Macri,
la oposición le reclamaba que terminara cerrando una alianza con Massa, ¿no? Que era el tercer candidato, y entonces hacer un espacio opositor. Acá la verdad que hay gente que opina a favor, gente que opina en contra. Yo respeto la posición que ellos tomaron de ir con su sector, porque creo que el aspecto que más le valoraba a la gente a Macri era haber sido muy coherente en el armado de su espacio. Y creo que fue a Massa lo que le jugó en contra, justamente. Esta cuestión de sumar dirigentes de distintas tendencias. Entonces, la gente entiende que en una elección ejecutiva las sinergias a veces son positivas y a veces son negativas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con estos espacios donde aceptamos todo que después no terminan siendo sustentables, no en el mediano plazo, sino en el corto plazo? Esto pasa en general y en Argentina creo que pasa mucho más. Entonces, esto era era para Macri perder justamente la fortaleza que lo había llevado a ser ese dirigente que encabezaba el cambio, ¿no? Entonces, bueno, ese acuerdo opositor no se dio. Creo que Massa va a seguir cayendo porque realmente las elecciones terminan polarizándose, no tiene mucho desde dónde crecer. Podría haber optado por una fórmula de la Sota presidente Massa gobernador y hubiera podido sacar parte del peronismo tradicional desilusionado con la elección de Zanini como vicepresidente. No lo hicieron, evidentemente los egos pasan más por, bueno, no hubo un arreglo en este sentido y creo que el espacio tiende a decrecer. Entonces, hoy nos encontramos con Scioli, con Macri, y vamos a ver que están muy empatados, digamos, desde donde lo miremos. Este fue el cuadro que muestra la intención de voto, donde si ustedes miran hace un año atrás, Massa encabezaba las encuestas, venía de haber ganado la elección legislativa del 2013 con un eje muy distinto, que era la no reelección de Cristina, la no reforma constitucional. En ese momento la oposición se encolumnó detrás de esa opción. Massa gana la elección, en septiembre ya teníamos un triple empate, era muy difícil, hubo muchos errores de campaña, me parece que el principal problema que tenía Massa era la confiabilidad, la confianza que generaba en que el que quería cambio pensaba que después todos los peronistas iban a terminar juntando y iba a volver a hacer lo mismo. Tomó algunas decisiones muy erradas que terminaron profundizando esa situación de desconfianza y a partir de ahí la curva de Macri fue creciendo, al igual que la de Massa fue decreciendo. Scioli se mantuvo muy estable, como siempre, hasta estos 4 últimos meses donde empieza a crecer y bueno, y ahora ya quedan definidos a partir de este domingo los candidatos presidenciales. Cuando uno mira el piso y el techo de los principales candidatos, también ve que, por ejemplo, Scioli tiene 43% de gente que dice que nunca lo votaría y Macri tiene 43,3%, con lo cual están muy, muy cerca. Además, también Macri tiene aproximadamente 52% de gente que lo votaría o que podría votarlo, Daniel Scioli también, con lo cual también hay una paridad muy fuerte. Si miramos cuándo fueron creciendo, también fueron creciendo en estos últimos meses. Es decir, el nunca votaría de Scioli, el peor mes que tuvo fue febrero, ¿no? El mes, digamos, de la muerte de Nisman. También fue para Macri, porque creo que fue malo para toda la política en general, más para el gobierno, pero para toda la política en general. Y el seguro votaría y el podría votarlo más alto se da también en los comienzos de este año. En el caso de Macri, también, bueno, tiene el podría votarlo y el seguro lo votaría más alto de estos últimos meses y él nunca lo votaría en febrero. Y en el caso de Massa, fíjense que el seguro votaría más alto lo tiene en el mes de octubre del año pasado, ¿no? Septiembre del año pasado, octubre del año pasado, y él nunca lo votaría más alto lo tiene en este último mes, en mayo, ¿no? Con lo cual, evidentemente, las tendencias se van marcando. Y bueno, ¿qué pasa con esto de las... Bueno, recién les decía, hubo mucha presión hacia Macri, mucha presión por parte de muchos sectores para que terminaran conformando una alianza. El PRO no aceptó esa alianza, juega con una candidata a vicepresidente que bueno, ustedes deben conocer, Gabriela Michetti, que tiene imagen positiva muy alta, no deja de ser una fórmula muy porteña, ¿no? Fue la misma fórmula que ganó la primera elección a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, de
de alguna manera Macri no puede salir de ese esquema, digamos, muy de la capital, que es donde tiene su fortaleza. De hecho, sus candidatos a jefe a la provincia de Buenos Aires, tanto de jefe como de vicejefe, son dos dirigentes también. Bueno, ahora el vicejefe cambió y es un radical de la provincia de Buenos Aires, pero habían empezado con una fórmula de dos porteños. Entonces, esto para el federalismo es un poco complicado de sostener, ¿no? Sobre todo cuando tienen una alianza con el radicalismo que tiene una estructura fuerte en todo el país. Esta podría ser una de las debilidades que va a tener que enfrentar Mauricio Macri hoy. Y en términos del Frente para la Victoria, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, evidentemente había muchas especulaciones las últimas semanas con que la fórmula de Daniel Scioli iba a estar acompañado de algún gobernador moderado. Esto no pasó. Y bueno, a los encuestadores nos tomó un poco de sorpresa porque habíamos medido a mucha gente, pero no habíamos medido nunca a Zanini. Termina siendo su compañero y esto deja a algún sector del peronismo tradicional muy desilusionado. Se habla mucho a partir de esto de cuál va a ser el peso de Cristina, que finalmente no va a ser candidata, y esto creo que era claro, no iba a estar expuesta a sacar menos votos que Scioli o que cualquiera de los candidatos, y esto era lo que iba a pasar, incluso si era candidata al Parla Sur. Entonces, bueno, ¿cómo impacta esto? La verdad que en términos de la opinión pública, más allá de que no tengo el número concreto porque estamos terminándolo, pero he visto algunos resultados parciales, el nivel de conocimiento de Zanini es muy, muy bajo en el público en general. Es decir, esto pega más en los sectores más informados, pero no tanto en el común de la opinión pública que prácticamente desconocen de quién se trate, ¿no? Bueno, obviamente que después viene toda la campaña. Las listas, y después en esto también hay algunas cuestiones que ahora les voy a mostrar en términos a cuánto kirchnerismo duro va a haber en las listas que se van a poner en juego en el mes de octubre, ¿no? Entonces, a ver, nosotros habíamos hecho algunos escenarios planteando, bueno, qué pasaba si Massa se bajaba, qué pasa si Massa se baja, porque todavía tiene posibilidades de bajarse en términos de ver si en las encuestas está por menos de los 2 dígitos, ¿no? Bueno, es una posibilidad. ¿Y a dónde se transfieren esos votos de Massa y de los demás candidatos? Y la verdad que, para disgusto de los encuestadores, porque es muy difícil tener una elección así cuando todos los números dan parejo por todos lados y no podemos encontrar diferencias, hoy los escenarios están en 41-2, 43-6, 42-2 a 42-7. La verdad que está muy peleado en términos de los números finos, si uno hace a dónde van los números de uno y de otro. Sí, esto ustedes no lo van a ver porque son numeritos muy chiquititos, pero digamos, lo que nosotros hicimos es una extrapolación a partir de qué resultados pueden sacar en las distintas provincias. ¿Qué es lo que vemos? Que esta elección no va a ser la del 2011, tampoco va a ser la del 2007, y a la que se podría llegar a parecer para el oficialismo es a la del 2007, es decir, no se parece a la del 2009, donde el oficialismo sacó el 27% de los votos, ni a la del 2011, donde sacó el 54%, pero en el 2007 sacó el 45%. Entonces, ¿cuánto le falta al oficialismo para llegar a esto? Nosotros hoy con datos, digamos, extrapolando y por el peso que tiene ponderado cada una de las provincias, haciendo ese ejercicio con un estimado de los votos que pueden tener, estamos en 38,8, 39% de los votos, que es más o menos lo mismo que si al 33 que tenemos de la encuesta de intención de voto le proyectamos los indecisos. Estamos más o menos en ese valor. Entonces, ¿cómo es el balotaje en Argentina? Para llegar al balotaje, digamos, ¿cómo podrían ganar en primera vuelta? Bueno, si el oficialismo llega a 40 puntos, el segundo tiene que tener, o sea, tiene que haber una diferencia de 10. Si el oficialismo llega a 40 y Macri no llega a 30, ganaría en primera vuelta. Esa es una situación que la polarización que hoy vemos hace parecer bastante difícil que ocurra. Entonces, ¿cuál es la opción del oficialismo de llegar a ganar en primera vuelta? Llegar al 45%. Si llega a los 45%, por más que Macri tenga 44 o 43, gana en primera vuelta. ¿A cuánto estamos? Y hoy estamos en un 39%.
La foto de hoy no dice que tengamos primera vuelta, pero tampoco estamos muy lejos, ¿no? Son 6 puntos aproximadamente. Entonces, esto es un poco lo que nosotros vemos desde los números. Ahora, ¿qué va a pasar en términos de qué va a pasar más allá de estos números? Nosotros lo que vemos es que la sociedad está dividida en tercios. Hay un tercio que quiere que cambie todo, hay un tercio que quiere que todo siga como está, y hay otro tercio que quiere algún cambio, pero también quiere continuidad. En ese tercio, ¿quiénes están? Están los indecisos, están los votantes tal vez de masa, hay muchos votantes del oficialismo, porque Scioli de alguna manera representa un cambio de estilo, pero con cierta continuidad. Entonces, estas fórmulas que han cerrado ahora, ¿van a dejarlo a Scioli captar este tercio de los votos o lo van a poner en una situación más rígida y la gente va a pensar que esto es profundizar y no los va a captar? Me parece que esto es parte de la campaña, ¿no? Me parece que es cuánto Scioli después de las PASO pueda mostrar este cambio de estilo más allá de todo. Independientemente de los números y de los números finitos que uno haga por un lado y por el otro, la verdad es que la elección es en octubre. Y así como mostramos la curva y la volatilidad de la opinión pública, yo creo que en definitiva la elección se va a terminar dirimiendo por cómo vea en octubre la gente que está el país, si ve que el país es un país ordenado, que la percepción acerca de la economía es buena, que no tiene que ver con la economía real, que tiene que ver con la percepción, y qué confianza le genera a cada uno de los candidatos de que va a poder llevar adelante lo que dice que va a hacer, porque hoy hablábamos, bueno, estos son expectativas y son sueños, y sí, la verdad las campañas son promesas. Entonces, en definitiva, uno termina definiendo por quién le da confianza de que esto pueda seguir adelante. En esto de la confianza, a nosotros nos pesa mucho, la gente tiene muy poca confianza porque ha sido también defraudada muchas veces. También es cierto, y esto cuando uno hace trabajo cualitativo, surge un poco más que la gente dice, a ver, en nuestro país cuando las cosas van mal, no es que dejamos de crecer al 3 para crecer al 1, sino que vamos al default o vamos al helicóptero, o sea, todavía hay registros muy fuertes y esto hace que el miedo al cambio también sea muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que ese tercio que tenemos ahí va a terminar dirimiendo la elección y creo que va a tener que ver con cómo sienta que está el país y cuál es la confianza que le genera a cada uno de esos dirigentes de poder enfrentar el periodo que viene, ¿no? Entonces, ¿qué cambio? Otro tema del cual se habla es el tema de la gobernabilidad, que también es un tema importante en función de, bueno, a ver, nosotros, y ustedes saben, vamos a hablar de muchas cuestiones económicas y todos partimos de la base de que el próximo gobierno, o parecería que partimos de la base, de que el próximo gobierno va a tener aprobada una ley de emergencia económica, como tiene este gobierno que vence en diciembre. Y la verdad que no está tan claro que el próximo presidente pueda tener aprobada una ley de emergencia económica. Entonces, hoy, la verdad, en la Cámara de Diputados hay en juego 130 bancas, el quórum es 129, el oficialismo tiene en juego 83 bancas y bueno, y hay que ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Ahora les voy a mostrar algún estimado. Hay que ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires porque en algunos distritos más refractarios podría perder algunos diputados. Los diputados renuevan los que fueron elegidos en el 2011, que fue un buen año para el gobierno, con lo cual tiene mucho en juego, ¿no? Y sin embargo la oposición, como tuvo muy pocos, son muy pocos los que tienen juego. En cambio en el Senado se renuevan solamente, es decir, como el mandato son de 6 años, los del 2009, que fue una mala elección para el oficialismo y entonces la situación para el oficialismo no tiene tanto en juego, ¿no? Entonces, hoy tiene mayoría. Tenemos 35 bancas, tiene el oficialismo, 9 tiene en juego. Y entonces ahí un poco, a ver, lo que quería mostrarles es muy chiquito, pero hoy se está hablando un poco de, bueno, el Congreso que viene va a ser kirchnerista. La verdad es que cuando uno mira, por ejemplo, cuáles son los diputados que tiene hoy en juego y los senadores, ¿no?
y cuántos, un poco mirando las listas, encabezarían dirigentes del kirchnerismo más puro, de la cámpora. La verdad que en un pronóstico muy optimista podrían ser 11. Con lo cual me parece que hay como una sobredimensión del peso que puede tener esto en el próximo Parlamento, ¿no? Vamos a ver si esto, ustedes saben que esto es percepción en definitiva, y esto puede ser la realidad. Me parece que hay como una sobredimensión del excesivo kirchnerismo que hay en la candidatura de Scioli en estos últimos 5 días, y me parece que si uno lo mira desde lo fáctico, la verdad que no parece tal cuestión, ¿no? Incluso, a ver, uno ha escuchado muchas veces al Frente para la Victoria, la Presidente, ¿no? Diciendo, bueno, primero la patria y después el movimiento, y en realidad ella va a ser jefa del movimiento y el candidato a presidente va a ser Daniel Scioli, ¿no? Entonces, me parece que hay que ver un poco cómo termina esto pregnando en la gente, si esta es una idea que de alguna manera se instala o no, pero lo fáctico es que no hay tanta presencia como en algún momento se está planteando, y que es un poco lo que genera dudas, y que evidentemente, sobre todo, ustedes lo verán, lo que los inversionistas lo primero que preguntan, ¿no? Y después, bueno, tenemos el Parlasur. Ustedes saben que también este bloque Parlasur comenzó a funcionar en el 2007. Ahí tenemos algunos, bueno, ustedes saben que esto en definitiva hay muy poco funcionamiento en esto. Nosotros tuvimos ahora tenemos las designaciones para los candidatos nacionales al Parlasur, en lo cual, bueno, Cristina de alguna manera era una de las candidatas, finalmente no lo fue. Y la verdad que, bueno, hay que ver esto es una nueva situación para la Argentina, es la primera vez que esto va a pasar, y la verdad es que, digamos, la pregunta que ronda en relación a esto va a ser una salida protegida para algunos gobiernos, ¿no?, sospechados de corrupción en bloque. En este momento hay mucho ruido en Argentina con el tema del Parlasur, de cuánto ganan los diputados del Parlasur y cuál es su actividad. La política está sospechada, por supuesto, desde todos lados, y cuando a la gente le va mal, más sospechada aún. Así que, bueno, esta es una nueva etapa con la cual vamos a ver qué termina resultando el Parlasur en la Argentina. Bueno, y un poco, creo que tengo unos minutos más, la foto, digamos, de la economía más allá de las percepciones, que es lo que vemos hoy. Hoy nosotros vemos que la recesión de a poco parece que va perdiendo fuerza, ¿no? También esto un poco en base a la pobre comparación que hay, ¿no?, de algunos repuntes de algunos sectores específicos, la agricultura, la construcción. La industria, digamos, más afectada es el sector industrial, donde, bueno, obviamente vemos que la demanda interna ha caído, donde la recesión de Brasil también impacta. Y si vemos algunos otros, les iba a preguntar, algunos otros sectores, por ejemplo, el consumo, más allá de que aún no se recupera, bueno, vemos la curva de algunos sectores en relación al consumo. La inflación de alguna manera se frenó en lo que podríamos decir un 2% mensual, 1% para el INDEC, 2% para las consultoras privadas, para la mayoría, y en esto obviamente que el atraso cambiario y el congelamiento, ¿no?, de las tarifas están conteniendo los precios. Por otro lado, el gobierno continúa expandiendo el gasto, y esto, bueno, de alguna manera para reactivar la economía. Y vemos que hoy tenemos un déficit muy, muy importante. El saldo comercial, de alguna manera, un poco por la escasez de divisas, por las trabas comerciales y demás, sostiene de alguna manera el superávit comercial. Y también, bueno, este acuerdo con China, con el Banco de Francia, además de las colocaciones de YPF, colocaciones del Tesoro, bueno, han ido robusteciendo las reservas, ¿no?, de alguna manera, y entonces esto es un poco lo que la gente hoy dice, bueno, las expectativas eran muy negativas y ahora dicen que
mediante algunas decisiones heterodoxas, consiguieron frenar la cosa, ¿no? Por ejemplo, el tema de los holdouts. Y a la gente, la verdad, le importa poco si las soluciones son ortodoxas o heterodoxas, pero siente que frente a esa situación muy compleja, el gobierno viene, ¿no?, como aterrizando razonablemente bien. Ahora vemos también alguna cuestión, ¿no? 3 gobiernos con 2 indicadores muy distintos, y ahí vemos la curva del crecimiento y de la inflación, y vemos cómo empezó en el primer gobierno de Néstor, cómo avanzó en el segundo de Cristina Fernández y cómo está hoy. Es decir, que esto explica claramente en la situación en la que nos encontramos, muy lejos de aquel modelo del cual hablaba Néstor Kirchner, ¿no?, de superávit fiscal y de una balanza positiva. Entonces, bueno, esto es muy concreto y esto es la economía real a la que nos enfrentamos. Entonces, no me voy a poner con lo de, demasiado con esto económico, pero sí de alguna manera, bueno, cuál es la herencia económica, ¿no?, y los principales desafíos. Tenemos un déficit fiscal que está por encima de 6 puntos del Producto Bruto Interno, que fundamentalmente está financiado por la maquinita, ¿no?, por la emisión. Alta inflación, la segunda más alta a nivel global. Tenemos además una apreciación real que está entre un 20 y un 30%, cepo cambiario, barreras comerciales, distorsión de precios relativos y dificultad en el acceso a los mercados financieros. Entonces, esta es un poco la herencia para el próximo gobierno, y ahí se habla de algunas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con políticas de shock o políticas más graduales, con las ventajas y desventajas que tiene cada una de ellas. No nos olvidemos que el próximo presidente, sea cual sea, va a tener en una eventual situación de balotaje prácticamente 50% de gente que lo votó y 50% que no lo votó. Entonces, el capital político que tenga para enfrentar estos cambios tampoco es un tema menor. Bueno, dentro de la política de shock, por supuesto que esto corregiría más rápidamente los balances, los desbalances, y reduciría más rápido la inflación. También aumentaría la confianza en los inversores, podríamos crecer más rápido a mediano plazo, pero por otro lado, bueno, hay que ver si está el capital político y social, ¿no?, y contener la demanda social de esto, si esto es posible. Hay que ver en definitiva cómo quedan las reservas y cuál va a ser el overshooting posible del tipo de cambio. Y bueno, evidentemente esto podría llevarnos a una política recesiva en el corto plazo. Y después hay una política más gradual, donde todo esto se va haciendo de forma más gradual, con las ventajas y las desventajas que esto tiene. Cuando uno lo mira en relación a los candidatos, la verdad que los candidatos poco dicen, porque donde dan un diagnóstico, y esto creo que todavía es más difícil para el candidato opositor, porque el eje, digamos, en el cual puede hacer campaña es en la economía. Pero donde dice algo, tiene que decir cómo lo va a solucionar. Y la verdad que lo que tiene que decir no es grato para una campaña electoral, porque todo lleva a un recorte. Entonces, es un eje en el cual la oposición debería hacer campaña y sin embargo le resulta muy difícil la forma de cómo encarar la campaña, porque justamente de esto no se puede hablar. Entonces, hoy, bueno, Daniel Scioli ha dicho lo poco que dicen, ¿no? No muestra intenciones de desregular la economía, dice que la inflación va a ir disminuyendo lentamente, que el tema de las restricciones al dólar no son un tema prioritario, sino que de alguna manera va a haber que tener un manejo del mercado cambiario que le vaya permitiendo, ¿no?, impulsar el crecimiento. Habla de algunas restricciones al comercio exterior, pero solo las necesarias para proteger el comercio nacional. Y en términos de Macri, digamos que tampoco dice mucho, pero bueno, de alguna manera se especula con un modelo más de vuelta al mercado. Por ejemplo, en tema del cepo al dólar hubo contradicciones muy fuertes entre sus distintos asesores, donde primero dijeron que se iba a sacar al día siguiente y después dijeron que esto iba a llevar un tiempo. Obviamente que plantea tema de recorte al gasto público, ¿sí?
Y bueno, lo que plantea es que en vez de emisión tiene que haber inversión extranjera. Y alguna desregulación y obviamente que una de las cuestiones que plantea es el levantamiento de las restricciones al agro. Esto es lo poco que dicen de lo poco, pero por eso vuelvo a repetir que después terminamos en un único tema, en la confianza. En qué confianza tenga la gente en que van a poder llevarlo adelante, que lo van a hacer y que van a poder hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo reaccionan los mercados frente a esto? Bueno, ahí tienen un gráfico donde ven, por ejemplo, el correlato entre los niveles de aprobación del gobierno nacional y cómo ha ido variando el índice Merval, ¿no? Y es muy claro, digamos, ajustado por el contado con liquidación o ajustado por como lo quieran ajustar, la verdad es que en los peores momentos del gobierno crecía y en los mejores momentos del gobierno decrecía claramente, ¿no? Y esto un poco hablando de cómo impacta esto en los mercados. No sé si tengo un minuto más para hablar de un poco de una mirada regional, donde la verdad la mirada regional ya algo de esto han dicho y lo que quería mostrarles es un poco qué pasa con, yo les decía al principio, la economía y las elecciones, ¿no? Y por qué la economía pesa tanto. Nosotros decimos, bueno, en toda elección la gente termina decidiendo entre cambio y continuidad. ¿Y cómo lo basa eso? Bueno, un poco mirando en qué fue lo que pasó, cómo se desempeñó el gobierno en los últimos años y cómo cree que lo va a hacer después de la elección. Por otra parte, en el voto cada vez entran menos las cuestiones ideológicas de izquierda y derecha. Más del 60% de la gente no sabe dónde situarse si uno le pregunta si es de izquierda o derecha. Sí tiene que ver algunas cuestiones más valorativas, como la aprobación de gestión o como la confianza. Bueno, entonces en el desempeño económico, bueno, se toma, digamos, si nosotros estamos votando entre continuidad y cambio, la competencia o la incompetencia que han tenido los gobiernos. Entonces nosotros tomamos una serie de elecciones en las cuales veíamos la evolución económica y los distintos resultados electorales en distintos países de la región desde 1990. Tomamos 57 elecciones para hacer el estudio, 14 legislativas, 43 presidenciales. En 36, o sea, en el 63% ganó el oficialismo y en el 37% ganó la oposición. Para resumirles, lo que nosotros vimos cuando hicimos este análisis es que, de alguna manera, tomando tres variables muy fáciles de observar, como crecimiento, inflación y desempleo, cuando el crecimiento económico es bueno, los oficialismos ganan las elecciones, claramente, ¿no? Y cuando desacelera, las elecciones son ganadas por la oposición. Sin embargo, con la inflación no encontramos una correlación tan alta, porque evidentemente cuando las paritarias o el aumento de los ingresos de alguna manera van acompañando esto, no correlaciona tan bien la pérdida de oficialismos y, digamos, la alternancia entre oficialismo y oposición claramente correlaciona con la inflación. Sí con el desempleo, donde también es muy claro donde las elecciones ganadas por los oficialismos, el desempleo no solo que es bajo, sino que tiene una tendencia descendente. Y en cambio, en aquellos que han sido ganados por la oposición, el desempleo es alto e incluso aumenta, ¿sí? Aunque sea muy poco, pero aumenta en ese último año electoral. Entonces, miremos un poco qué pasó en las últimas elecciones en Brasil y vemos los datos de crecimiento, inflación y desempleo 2006, 2010 y 2014 y vemos cómo le cuesta, o sea, cuál es el fenómeno, que aparece oposición, la oposición molesta porque fuerza incluso a llegar a un balotaje, pero cuando los índices no acompañan, la verdad que a la gente le cuesta mucho tomar la decisión de cambio. Sobre todo, bueno, y en este caso hablo por Argentina, donde nosotros tenemos un peso del Estado, de gente dependiendo del Estado,
muy, muy alta. Hoy los cálculos dicen aproximadamente entre 15 y 17 millones de personas viviendo de alguna manera dependiendo del Estado, ¿no? En su ingreso, por jubilaciones, por empleados públicos, por subsidios. Entonces, la verdad que es muy fuerte esto. Esto pasó en Brasil, miremos Uruguay, miremos Venezuela y miremos Argentina. Bueno, vamos a ver qué pasa en el 2015, pero la realidad, y si volvemos al principio, es un poco lo que yo les decía. Hoy la gente ya como cree muy poco, por lo menos en Argentina, se cree muy poco en los índices oficiales, pero tampoco la gente toma las decisiones en función de su percepción y cómo cree que si sigue o no accediendo al consumo, si sigue más o menos manteniendo su nivel de ingreso y si en su círculo familiar no hay mayor desempleo del que había un poco tiempo antes. Entonces, si nosotros miramos estas variables, la verdad los candidatos están muy, muy parejos, pero si hacemos una proyección, yo creo que finalmente si el oficialismo mantiene este nivel de crecimiento y de fortaleza, más allá de si es un poco más fuerte o hay un poco más de presencia de kirchnerismo duro que la esperada, creo que la tendencia va más para el oficialismo que para la oposición, si esta es la tendencia y se sigue manteniendo estas cuestiones de acá a octubre, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la visión de las elecciones en Argentina y de cómo va a impactar en la economía puntualmente. Así que bueno, esto era lo que tenía para mostrarles. Muchas gracias.